Ok, Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 14 y luego pasamos al versículo 16 hasta el 18. Repito, leemos Juan 1:14 y luego del 16 al 18. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solamente hasta ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por este día que tú hiciste, Señor. Gracias por este día en que nos podemos congregar. Gracias por este día en que puedes hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada alma que en este momento tú estás atrayendo hacia ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que operes con poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Dios, manifestándote a cada uno de nosotros, Padre Santo, por encima de nuestras limitaciones, por encima, Padre Santo, de nuestros defectos, de nuestros errores. Que tu gracia, Señor, se manifieste hoy, Señor, en este lugar, en mi vida y en la vida de cada uno de los que escuchan, Señor, para que seas tú, Dios del cielo, hablándoles conforme a tu propósito, Señor, y conforme a su necesidad. Padre, toma el control de nuestras vidas en esta hora, Señor, que tu palabra llegue cabida, Señor, en nuestros corazones, que seamos buena tierra, Dios, para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La gloria del Señor Jesucristo fue claramente visible para sus discípulos y para todos los que vivieron en la época en que Él vino aquí a la tierra. Juan escribe diciendo aquel verbo, y se refiere al verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, que era con Dios, que estaba con Dios, que fue el creador del universo. Ese verbo, o sea, Dios, se hizo hombre y dice que habitó entre nosotros, pero lo más impactante es que dice que vimos su gloria. Que vimos su gloria, y eso está entre paréntesis, dice, vimos su gloria, y su gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿Qué quiere decir Juan ahí? Juan está diciendo, vimos la gloria del Verbo, vimos la gloria del Señor Jesucristo, y vimos esa gloria que lo hace diferente de todas las criaturas, y que lo identifica como hijo de Dios, como un ser divino, que lo identifica como la deidad. Es decir, la gloria del Señor Jesucristo fue vista en su humanidad, pero esa gloria que fue vista en Cristo hombre, en el Cristo hombre, era una gloria que era única porque era la gloria de Dios en él. Dice, gloria como del unigénito. Unigénito significa el único Hijo de Dios. O sea, el único que tiene en su ser, en su faz, la gloria de Dios, el sello de la deidad. El único al que podemos mirar y encontramos algo de la divinidad, algo que lo separa de nosotros, algo que no es humano, algo que trasciende todo lo que podemos ver, aún en el más noble de los hombres, aún en la más noble de las criaturas, aún en la mirada más pura, en la mirada más limpia, en el corazón más tierno. El Señor Jesucristo sobrepasó todo eso porque dice Juan que vimos su gloria, y su gloria era como del único Hijo de Dios. O sea, su gloria era aquello divino, aquello que revelaba delante de nosotros que Él era un ser divino, que Él era Hijo de Dios, en una dimensión totalmente diferente a la nuestra, que somos criaturas. Pero Juan hace algo que es supremamente impactante, y es que Él, esa gloria de Dios que Él vio, escuche, ver, no oyó ni sintió, sino ver. Esa gloria de Dios que Él vio
en el Verbo encarnado, es decir, en la persona de Jesús, esa gloria de Dios, Él la define con dos palabras. Esa gloria de Dios la define con dos palabras y dice que estaba lleno de dos cosas. Estaba lleno de gracia y de verdad. Oye, de todas las cosas que se pueden sacar de Dios. Si alguno de ustedes ha estudiado teología propia, eso es una cosa larga. Estudiar los atributos de Dios o perfecciones de Dios. Eso es una cosa profunda, larga y tremenda. Pero de todas esas cosas, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere comunicar a nosotros de qué manera fue visible la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y él resume que la gloria de Dios en Cristo Jesús fue visible porque aquel Jesús se encontraba lleno de gracia y de verdad. Y estamos tratando de comprender lo que es la gracia. Sabemos 50,000 definiciones teológicas de la gracia, pero muchas veces no recibimos esa gracia, ni tampoco damos esa gracia, ni tampoco manifestamos esa gracia. Así que aquí el problema no es teológico. El problema no es teológico porque aquí todos ustedes son unos terribles maestros, la mayoría. Y el que acaba de venir se va a convertir también en un tremendo maestro. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. ¿Qué es la gracia? Entonces vamos a sacar las mejores definiciones. Gracia es un favor inmerecido. Gracia es cuando Dios derrama todo su bien y todo su favor en alguien que no se lo merece. Pero aún más. Gracia es cuando Dios derrama todo su favor, toda su bondad, todo su amor, todo su bien, lo derrama sobre alguien que no solamente no se lo merece, sino que se merece un castigo. O sea, que no solamente no se merece la gracia, sino que es merecedor de justicia, merecedor de castigo. Y eso la pone todavía más profunda la gracia, ¿cierto? Nos acercamos un poquito más a entender por qué Juan escoge de todas las perfecciones de Dios, de toda su gloria, escoge solamente dos palabras, gracia y verdad. Gracia y verdad. Y nos vamos a enfocar solamente en la gracia en estos días que Dios nos permita estar compartiendo de eso, acerca de la gracia, de ese favor inmerecido que Dios derrama sobre las criaturas y que no solo no se lo merecen, sino que esas criaturas sobre las cuales Dios derrama esa gracia se merecen lo contrario de la gracia. Y eso es lo que hace a Dios glorioso. Si nosotros podemos pensar en la justicia, y sabemos que Dios es justo, pero hay una gloria en el carácter de Dios, hay una gloria en la naturaleza de Dios, hay una gloria que lo hace único, que lo hace muy, muy especial, una gloria que trasciende su propia justicia y son las riquezas de su gracia. Eso es lo que hace que nuestro Dios sea infinitamente glorioso, infinitamente precioso e infinitamente poderoso. La gloria de su gracia. Y esa gloria de su gracia estaba en Jesús. Juan dice lleno. Y pasamos al versículo 16 y dice porque de su plenitud, o sea de esa llenura de gracia. ¿Qué significa plenitud? Completamente lleno. Y él retoma la misma palabra, lleno de gracia y de verdad. Jesús rebosaba gracia, rebosaba verdad. Y eso es bien complejo, pero no lo vamos a estudiar ahora porque es muy complejo que un mismo ser rebose de gracia y rebose de verdad. Porque casi siempre que yo digo la verdad, se me acaba la gracia. ¿Sí entienden? Para yo tener gracia me tengo que callar la verdad. Porque cuando la suelto, hasta ahí llegó la gracia. Entonces, cuán glorioso y majestuoso es Dios que puede estar lleno de gracia
y al mismo tiempo lleno de verdad. Eso ya uno como que no lo puede procesar, ¿sí ve? Porque es Dios, es Dios. Lo que Juan escogió es tremendo. Las palabras que Juan escogió es tremendo. Pero ahora dice, de esa llenura de gracia, o sea, de su plenitud, dice que tomamos todos. Y a pesar de que él ha dicho que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, él solamente retoma ahora una palabra para mostrarnos qué es aquello que nosotros podemos tomar de Jesús una y otra vez, sin que se acabe. ¿Qué es aquello que podemos tomar de Jesús una y otra vez sin que se acabe? Sin que nos digas un momentico, no puedes venir por más. ¿Recuerdan la gaseosa con el refil, cierto? Que habían unos establecimientos que tenían la gaseosa, tú ibas, la llenabas, te la tomabas y luego vamos por más y vamos por más. Pero llegaba un momento y decían, un momentico, ya has llenado ese vaso como 5 veces, ya no más. La gracia y la plenitud de la gracia de Jesús no tiene un límite. Es decir, no dice, no, ya te pasaste, ya no vengas por más que ya no hay. Sino que Juan dice que de esa plenitud tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos todos? Dice, gracia sobre gracia. De esa plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, cada día, cada instante, cada segundo, en este momento, estamos yendo a donde Jesús y Él nos está dando una gracia sobre la gracia que nos dio ayer. Hoy nos da más gracias. Y dice el versículo 17 que la ley vino por medio de Moisés. ¿Y qué trajo la ley? La ley trajo condenación. Dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado. A través de la ley nos dimos cuenta que éramos pecadores. El apóstol Pablo escribe, yo no me hubiera dado cuenta que era un pecador, sino cuando encontré un versículo que decía, un mandamiento que decía, no codiciarás. Y cuando yo descubrí ese mandamiento me di cuenta que yo era un codicioso, porque ese pecado estaba dentro del corazón. La ley lo que hizo fue hacer que abundase el pecado. Ahora, dice que la gracia y la verdad fueron cosas que vinieron a través de Jesucristo. O sea que antes de Él no habíamos conocido la gracia. Antes de Jesús, habían hombres que de manera esporádica, de vez en cuando y uno que otro, hallaban gracia delante de Dios. Y hallaban gracias como por ejemplo Noé halló gracia delante de Dios. ¿Para qué? Pues para que él y su familia no se ahogaran en el diluvio. Halló gracia delante de Dios. Pero dice Noé, o sea, en medio de un universo de personas, solamente un hombre halló gracia delante de Dios. Y así en todos los capítulos del Antiguo Testamento hablan de personas supremamente afortunadas que hallaron gracia delante de Dios. O sea, que hallaron el favor inmerecido de Dios. Y dice, pero solamente Cristo vino a traernos esta gracia. Una gracia que está disponible para todos y una gracia que no tiene medida. Piensa en lo que te estás perdiendo, si te estás perdiendo. Piensa en lo que te estás perdiendo. Nosotros vivimos en una época teológica. La historia tiene unas dispensaciones. Y por eso la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo comenzó la era de la gracia. Pero esta era se va a acabar. De eso trata el libro del Apocalipsis que te estamos invitando a que estudies. De que la era de la gracia que estamos viviendo ahora se va a acabar. O sea, va a llegar un día en que Dios no va a sacar su sol sobre los buenos y los malos. No, ¿por qué razón? Hoy salió el sol sobre los mentirosos, sobre los fornicarios, sobre los ladrones, sobre los blasfemos, sobre los abusadores, sobre los homosexuales, sobre los maldicientes. Salió el sol. Pero vendrá el día en que Dios va a decir, no hay por qué razón. ¿Por qué razón?
Estamos viviendo en una época que se llama la era de la gracia, donde podemos ir a la fuente de gracia, que es Jesucristo, fuente de gracia, y tomar de Él gracia sobre gracia. Y cuando decimos tomar de Él gracia sobre gracia, es para todo, hermano, para todos. Gracia para andar en rectitud, para andar en integridad, para soportar la prueba, para soportar la aflicción. Gracia para vencer el pecado. Gracia para amar a las personas. Gracia para lo que usted quiera. Y todo se halla en el Señor Jesucristo. Cristo vino a traer lo más precioso de Dios y lo que más necesitaban los hombres, la gracia. Eso es lo más precioso de Dios, es la gracia. Por eso la Biblia habla de las riquezas de su gracia. El asunto es que el Señor Jesucristo vino a traer esa gracia preciosa y gloriosa a todas las personas comunes, vulgares, que habitamos en este planeta. Antes alguno que otro por allá hallaba gracia. Hoy Jesucristo le ofrece su gracia al más vil, miserable y vulgar de los seres humanos. Es una gracia que está disponible para todos. El profeta Isaías dice: vengan, compren sin dinero. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Jesucristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es gratis, porque es gracia. Porque es gracia. Ahora, el asunto es que no todo el mundo recibe esa gracia. Ese es el problema. Que no todo el mundo recibe esa gracia. La gracia está disponible para todo el mundo. La gracia se le ofrece a todo el mundo. No importa ni su condición social, no importa absolutamente nada, ni qué tan espantosa haya sido su caída, su maldad, su pecado, no importa. La gracia del Señor Jesucristo es una gracia de plenitud, es decir, es una gracia que no se agota, que no se acaba. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pero no todos la recibieron. Y yo quiero que en esta mañana revisemos un día en la vida de Jesús en que le hicieron una invitación. Ese es un episodio que nos muestra las riquezas de la gracia de Jesús, de Dios, de una manera clara y con ejemplos, ¿cierto? A veces es más fácil aprender con un ejemplo que aprender con teoría. Entonces vamos a aprender acerca de la gracia con un ejemplo claro. Y vamos a un episodio en la vida del Señor Jesucristo donde fue invitado a comer por nada más y nada menos que los enemigos de la gracia, un fariseo. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de los fariseos? Ok, vamos a Lucas capítulo 7 y vamos a leer del versículo 36 al versículo 50. Lucas 7 del 36 al 50. Bueno, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo:
pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Bueno, vamos a revisar este episodio o esta escena y vamos a mirar primero la invitación. Jesús recibe una invitación y vamos a mirar la invitación y el anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el que está haciendo la invitación? Un fariseo llamado Simón. Y dice el texto que le rogó. Dice el texto que le rogó a Jesús que comiera con él. Hace poquito vimos lo que Jesús dice, piensa y sentencia a los fariseos, ¿cierto? Hay una característica que es la característica fundamental de los fariseos y es la que... ¿Cuál es la característica principal de los fariseos? Aquí no hay ningún fariseo. Son hipócritas. La hipocresía es la característica. Sí, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Donde está Jesús, hay fariseos. Y yo sé que Jesús está aquí. Siempre que Jesús va para un lado, detrás va un fariseo. Así que acostúmbrese. Acostúmbrese. Entonces, cuando usted encuentre alguna hipocresía, usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Pero son poquitos, hermanos, son poquitos. No me preocupe. Son poquitos. Eso no es con usted. No pare bola. Lo importante es que aquí está Jesús. Lo importante es que el que tiene que estar está. Entonces, hermano, un fariseo dice ahí, pastora, no estábamos hablando de que no podíamos juzgar a nadie. ¿Usted por qué está diciendo que ese Simón es hipócrita? Hermano, clarísimo está la hipocresía de Simón ahí. Le rogó a Jesús que viniera. Pero resulta que el contexto nos enseña que hay unas costumbres de cortesía que todo el mundo conoce, de cortesía mínima en Israel. Hay unas costumbres de cortesía mínima. ¿Y cuáles son esas costumbres de cortesía mínima? Pues no existe el zapato, el botín, la bota, existen solamente sandalias y tampoco existe la carretera, el asfalto y el pavimento, existe el tierrero. Y cuando una persona llega a comer a la casa de algún judío, viene caminando por la tierra, viene caminando por la arena con unas sandalias abiertas y los pies se le ensucian. Y las mesas de los judíos son mesas bajitas y se come sentándose, recostándose de tal manera que los pies quedan cerca de la mesa. Y era una norma elemental de cortesía sacar un recipiente con agua y una toalla y lavar los pies de los invitados a la cena. Era elemental, elemental, elemental. Otra norma de cortesía era el saludo. Se saludaban de beso, sobre todo cuando el invitado era un invitado especial. Ve la incoherencia de te ruego que vengas, pero te trato mal. Te ruego que vengas porque lo que importaba era que viniera. Lo que importaba era que viniera. Tenemos que convencerlo de que venga al banquete. Pero no vamos a honrarlo como él se merece, porque sencillamente para nosotros él no es honroso. Y el banquete no tiene
como propósito honrarlo, sino más bien avergonzarlo. El banquete tenía otro propósito. Entonces, no hubo lavado de pies, no hubo saludo de besos y tampoco se ungió con perfume. ¿Recuerdan el Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es lo que hace el anfitrión cuando invita a una cena. Las personas llegan y hay un aceite que es un perfume y se le echa en la cabeza de los invitados. Son normas de cortesía, nosotros no entendemos de eso, pero en ese tiempo eso era así. No hacerlo era una grosería clara. Buscaban solamente hacerlo sentir mal. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque el cuadro está completo. El resto de los invitados, porque no fue una invitación para hablar a solas con Jesús, el resto de los invitados tienen la misma mentalidad. Empezaron a murmurar entre sí, ¿quién es este? En tono despectivo. ¿Quién es este que perdona pecados? Entonces, ¿por qué lo invitaron? Yo me pregunto, una de las cosas que me pregunto es por qué Jesús fue a esa invitación. Eso es lo que yo me pregunto. Y creo que la presencia de la mujer es la respuesta. Creo que esa es la respuesta porque no tiene ningún sentido. Ellos habían preparado todo un escenario quizás para hacerle las preguntas que normalmente le hacían a Jesús. Porque usted comienza a leer todos los evangelios y encuentra siempre, o sea, está Jesús haciendo milagros, está Jesús bendiciendo a la gente, está Jesús con sus discípulos. Hay todo un panorama bien bonito, están los discípulos haciendo esto, haciendo lo otro. Y de repente los fariseos se le acercaron y le preguntaron. Siempre los fariseos traen una pregunta. Entonces hay uno que trae una moneda en la mano y dice, vamos a ver para ver qué contesta, vamos a decirle que si se le puede pagar los impuestos al César o si no. Y todas son preguntas capciosas, preguntas que tienen que ver con hacerlo caer o hacerlo resbalar. Y esta era una reunión para hacerlo caer, para resbalar. Era una reunión malintencionada. Pero repito, recordemos que un fariseo es un ministro religioso, que un fariseo es algo así como un maestro de la ley, de la Torá, que tiene una investidura religiosa. Así que se supone, socialmente hablando, que él es un hombre de bien. Es un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre correcto, un hombre que observa la ley, un hombre que guarda el sábado, un hombre que se porta bien, que tiene una familia decente, por así decirlo, y se jacta de su justicia, pero es un hipócrita. Es un tremendo hipócrita, malintencionado. Yo quiero que nosotros podamos percibir el carácter de Simón, que lo podamos percibir, porque recuerden que el propósito es encontrar el fariseo que vive en mí para ahorcarlo. ¿Cierto? Así que miremos a Simón y nos demos cuenta de que nosotros a veces también andamos maquinando cosas. Nosotros también a veces lo voy a llamar para ver qué me contesta. Le voy a preguntar por Claudita para ver qué me dice. Lo voy a invitar a cine para ver si no sé qué. Ese es el carácter de los fariseos. Y eso socialmente es permitido. Son gajes del oficio, la tramoya, la segunda intención. Hola querida, ¿cómo estás? No, yo bien, ¿y tú? Eso no tiene nada de malo. Que uno de pronto quiera chismosear alguito de lo que pasa por allá. Y con un poquito de adulación y un poquito de lisonja le voy sacando la información que yo quiero a la persona para luego crucificarla. Ese es un pecado socialmente aprobado, muy normal, ¿sí o no? ¿A cuántas personas conoce usted así? Bueno, y ahora le pregunto, ¿y usted habla con esas personas? ¿Tiene relaciones con esas personas? Sí, se relaciona a diario con esas personas. Pregunto. Ahora le hago una segunda pregunta. ¿Con cuántas prostitutas se relaciona usted?
Con ninguna, ¿verdad? Yo no conozco ninguna prostituta. Usted no tiene ninguna amiga prostituta. Jesús sí. Mire, entienda lo que dice la Biblia. A Dios nadie lo conoció jamás. Por eso es que andamos tan perdidos. Pensando que un chismoso es mejor persona que una prostituta. Pensando que un hipócrita es un hombre de bien y una prostituta una cosa desechable. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, Él dice, no, la cosa no es así. La cosa no es así. Para mí no es así. Dice, a Dios nadie le conoció. La gracia de Dios y la verdad de Dios las trajo Jesucristo. Por eso lo que nos hace falta a nosotros es dejar la religión falsa e hipócrita y conocer a Jesús, que es la fuente de la gracia. El Jesús que está en la Biblia, el Jesús verdadero, el amigo de las prostitutas, el amigo de los cobradores de impuestos, el que escogió pescadores que hablaban feo. Nos hace falta juntarnos con ese Jesús para dejar tanta religiosidad y tanta babosada y tanto orgullo y tanta necedad. Porque gente de bien aquí, ninguno somos. Ninguno somos, eso es lo que dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero aquí en este cuadro nos enfrentamos a los esquemas de una sociedad que difieren muy pocos de los esquemas de nuestra sociedad y nos enfrentamos al esquema de Jesús. Y tenemos que reconocer, repito, que nosotros continuamos con el esquema fariseo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que conocer a Jesús es una aventura donde todos mis esquemas tienen que ser rotos. El verdadero Jesús no está en los templos sofisticados, en los templos religiosos, ni en la hipocresía religiosa. Jesús está muy por fuera de eso. Hay que conocer al verdadero Jesús. Y entonces habla de eso, la hipocresía de Simón, él tramando para ver en qué pilla al Señor Jesucristo. Y dice que por otro lado había una mujer pecadora. Y delante del relato de la Escritura y delante de los ojos de Jesús, podemos nosotros ver que estamos equivocados en nuestra manera de juzgar, que estamos equivocados en nuestro análisis moral que hacemos de las personas. Y que muchas veces ese análisis moral no se parece al que hace Jesús. Porque nosotros somos gente de bien, ¿cierto? Nosotros somos gente decente. Por eso es que no nos juntamos con ninguna prostituta, ni con ningún ladrón, y que no venga ninguna para la iglesia porque contamina el templo. Pero Jesús no piensa así. Jesús no piensa así. Dice que es una mujer pecadora. Hermano, aquí no dicen, porque la palabra pecadora en este momento es la palabra que la sociedad de Israel usa para etiquetar a un tipo de mujeres. Si nosotros decimos pecadora, con lo que ya la palabra de Dios nos ha mostrado del pecado, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué significa que es pecadora? Entonces podemos decir, era mentirosa, era chismosa, era envidiosa, era rencorosa, era avara. Todo eso no es pecado. Todo eso es pecado, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que ese no era el problema, ¿verdad? El problema no era que era envidiosa. El problema no era que era chismosa. Envidiosos eran todos ellos. El problema era que era una prostituta. Es decir, ser prostituta era tan grave y la palabra era tan fea, que dijeron mujer pecadora. No digamos prostituta, sino mujer pecadora. Eso se llama un eufemismo. No digamos esa palabra tan horrenda, no la digamos. Digamos que es una pecadora, ¿cierto? Entonces sabemos que si la habían clasificado ya como pecadora, no era por chismosa, no era por vanidosa, no era por envidiosa, era porque
con toda seguridad era o una prostituta o una mujer que había pasado de hombre en hombre, pero en todo caso era una mujer que tenía una mala conducta pública y que era conocida por toda la sociedad de Israel por su inmoralidad. Esa era la mujer pecadora. Ahora, dice algo de esta mujer, y es que dice, entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Escuche bien, esta mujer no conoció a Jesús en esa cena. Ella ya lo conocía. Ya ella había tenido un encuentro con el Señor y nadie lo ha relatado en la Escritura, pero es evidente que ella ya tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, en un momento que no está narrado aquí, con toda seguridad vio lo mismo que vio Juan. Que Jesús, a diferencia de todos los hombres que la usaban y luego la desechaban, despreciaban y condenaban, ella se encontró con Jesús y pudo percibir aquella plenitud de la que él estaba lleno. De gracia, de gracia. Ella tuvo un encuentro con la gracia. Cosa que jamás ha conocido, en ningún momento había conocido. Ella nunca pensó que ella pudiese hallar a un hombre del cual, escucha bien, emanara gracia. Porque toda prostituta, cuando se encuentra con un hombre, pues recibe otra cosa. Y hablemos solamente de la mirada. ¿Cómo mirarías tú a una prostituta? ¿De qué manera podemos mirar a una prostituta para que ella sienta gracia? Y no juicio ni desprecio, pero así miraba Jesús. Y así la hizo sentir Jesús. La hizo sentir amada. La hizo sentir perdonada. La hizo sentir aceptada. Es por eso cuando ella se entera de que Jesús está en la casa del fariseo Simón, lugar a donde una prostituta no debe ir por obvias razones, lugar altamente peligroso para los pecadores. Oye, la casa de Simón el fariseo, junto con todos sus amigos fariseos, es un lugar altamente peligroso para una prostituta. Yo te hago una pregunta. ¿Será que esta congregación es peligrosa para las prostitutas? ¿Qué podemos hacer para que una prostituta entre aquí y se sienta amada, sienta gracia? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta interesante. Yo me cuestiono mucho, ¿cómo podemos hacer eso? Pero Jesús estaba lleno de gracia y ella se lo encontró en algún momento y ella sintió esa gracia, cosa que nunca había conocido. Y entonces esta mujer hace su plan y dice, yo lo voy a homenajear. Miren, para que ella tome esta decisión, escuche bien, para que ella tome esta decisión, ya no puede haber ni una secuela de orgullo en su corazón, porque ella va a ir al lugar donde por años fue condenada y va a interactuar y a aparecer en medio de hombres que tienen toda la capacidad de condenarla y de destruirla. Pero es tanto el amor por Cristo Jesús y es tanta la gracia que emanó de Jesús hacia ella, que ella ya no siente nada malo por esos hombres.
y los puede enfrentar. Ella no dice, mira, yo no voy para allá. A mí primero no me han invitado y esa gente no gusta de mí. ¿Cuántos de ustedes nos dicen así cuando lo invitan a una fiesta? Oye, vamos a la casa de tal, no, él no gusta de mí y además no me han invitado. ¿Usted iría? Yo no voy. Yo no voy. Número 1, no me han invitado. Número 2, yo les caigo mal. ¿Yo para qué voy a ir? Pero ella dice, si para allá va Jesús, yo voy. Si para allá va Jesús, yo voy. Hay qué diferencia del hermanito que pelea con el otro hermanito y se va. ¿Y por qué? No es que yo peleé con mi hermanito o con mi hermanita y me voy, porque allá no hay amor. Y no estaba Jesús, sí estaba, pero estaba también el hermanito aquel. No, yo por eso me fui. Ella dice, no importa que esté el Sanedrín completo, no importa. Ahí debe haber tanta gracia por la presencia de Jesús. Y así es, hermano, donde está Jesús hay gracia. Aunque se junten todos los jueces a condenar, donde Jesús está hay gracia. Ella dijo, con la presencia de Jesús me basta su gracia. Yo de que voy, voy. Y se fue colada. Como decimos otros, de zapa. Sin orgullo y sin jactancia. Su única motivación, ahí está aquel que derramó sobre mí su gracia. Su gracia. Y yo lo voy a adorar. Y es una mujer bastante, nosotros la miramos así, hermano, pero imagínese si usted estuviera en una reunión y pasa lo que está narrando ahí, que entre una mujer y comience a hacer toda esa locura que está haciendo. La mujer entra llorando. Con las lágrimas comienza a limpiar los pies de Jesús. Con sus cabellos comienza a secarlo. Llegó preparada con un perfume de alabastro, lo vierte sobre los pies de Jesús. Y no le importa nada de lo que los demás puedan decir. Porque es que ella ya fue llena de gracia. Ya es libre. Ya no tiene necesidad de que alguien la apruebe. Una de las cosas que nos está matando es la necesidad de ¿qué? De aprobación. Niño, pero ves y haz esto, no me da pena. ¿Pero te da pena de qué? Uy, ¿qué van a decir? El qué dirán y la timidez no tienen virtud alguna, es exceso de ego, es exceso de conciencia de mí misma. No, yo no me voy a aparecer allá. Mire, con esta pinta menos, así no. Mira, qué feo, me van a tomar una foto. No, feo, yo no voy. ¿Qué dirán de mí? Uy, no. Eso es puro ego, hermano. Eso es puro ego. Egolatría. Pero cuando se derrama la gracia que sacia, dice, de su plenitud tomamos todos. Es decir, la gracia del Señor se derrama sobre tu vida y se derrama su amor y se derrama su perdón y se derrama todo su bien, de tal manera que no necesitas nada y te puedes sentar tranquilamente a hablar con Judas. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque el más grande te amó. El apóstol Pablo decía, yo por esta causa doblo mis rodillas para que el Señor les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en Jesús sean plenamente capaces de conocer cuál es la altura, la anchura, la profundidad, la longitud y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, cuando nos demos cuenta de la magnitud del amor de Dios, seremos llenos, dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces ya las mujeres no van a andar por ahí mendigando amor. Entonces ya ningún hombre va a andar por ahí con un problema de timidez, porque ¿qué dirán? Si hago esto van a decir que yo de pronto no soy tan hombre. Ya se acaba ese deseo de ser aprobado, porque el más grande me aprobó, me amó y me sació. Y me sació. Entonces esta mujer no tiene ningún problema. El problema lo tienen los otros, pero dicen, esta es la pecadora y estos son los hombres de bien, la gente de bien. Además de mujer, también era pecadora. Eso es un tremendo problema. Yo no sé por qué la gracia siempre, Jesús cuando habla de esta gracia,
siempre escoge pecadores y además mujeres. Bueno, yo creo que algo nos está tratando de decir el Señor. Bueno, esta mujer, con su locura y su extravagancia, porque es una mujer extravagante, porque es una mujer que adora, que sabe adorar. Y sabe adorar porque sabe todo lo que le han perdonado y toda la gracia, o sea, tiene una comprensión del amor de Dios. Y esta mujer, con ese acto extravagante que hizo, tocaba a Jesús, lo tocaba, tocó sus pies. Los judíos enseñaban que uno no se podía contaminar con nada, ni con un muerto, ni con una mujer que estuviese en su periodo menstrual. Todo contaminado, eso no podían tocar nada porque cualquier cosa los contaminaba. Y aquí la prostituta del barrio sobándole los pies a Jesús. Y él no dice absolutamente nada, no dice suéltame, no me toques, no, absolutamente nada. Y aquí tenemos entonces al fariseo, pensando como fariseo, si este hombre fuera de Dios, piensa el fariseo, si este maestro fuera, o sea, él está diciendo, me quedó súper bien la invitación. Todas las preguntas para acorchar que habíamos preparado junto con mis compañeros estuvieron de más. Porque la providencia divina trajo a esta mujer y aquí, delante de todo el Sanedrín, Jesús ha dejado que esta mujer lo toque. Y se ha complacido en eso. O sea que ya quedó claro que este hombre no es de Dios. Que este hombre no tiene discernimiento espiritual. Que este hombre no sabe discernir entre lo santo y lo inmundo. Ya tenemos claro que este hombre no es de Dios. O sea, ya no hay necesidad de preguntarle nada. Está feliz el fariseo. Pero no cuenta con que Jesús en su sabiduría va a destruir toda esa religiosidad falsa, toda esa hipocresía falsa. ¿Y qué es lo que Jesús enseña ahora con su parábola? Vamos a recordar la parábola. Dice el versículo 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar. Ahí está la primera clave de la gracia. Para que usted pueda comprender, recibir, disfrutar la gracia, usted tiene que entender un principio. Y es que universalmente, hay una incapacidad de pagarle a Dios lo que le debemos. Aunque usted sea un hombre decente o una mujer decente, usted no tiene cómo pagarle a Dios lo que le debe. Eso es lo que quiere enseñar Jesús. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida. No importa la clase de persona que seas y no importa qué tan orgulloso, orgullosa estés. Hay una incapacidad universal de pagarle a Dios lo que debemos. Todos somos deudores de Dios. Todos hemos infringido la ley. Los 10 mandamientos que Dios puso son una deuda para nosotros. Cuando Jesús resumió los mandamientos de la ley de Dios, dijo, el más grande de los mandamientos es, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese nada más es el primero. Y aquí ninguno de nosotros ha cumplido con eso. Aquí todos somos deudores de eso. Aquí todos hemos infringido ese mandamiento. Es más, continuamente es infringido. Y no nos alcanza nada, ni la vida entera, para pagarle a Dios lo que le debemos.
Lo mismo debe el ladrón, lo mismo debe el mentiroso, lo mismo debe el fornicario, lo mismo debe la adúltera, el homosexual, la prostituta. Ninguno puede pagar. Usted no puede dar la talla. Ni usted ni yo podemos cumplir. Ni usted ni yo. Así tú seas un niño bueno, escucha, no hay justo ni algún uno. Todos han mentido, todos han codiciado, todos somos deudores y no tenemos con qué pagar. Y eso es lo primero que tenemos que aprender para poder recibir, ¿qué? La gracia. La gracia se recibe cuando tú eres consciente de tu incapacidad para pagar la deuda. No solamente del tamaño de tu deuda, sino de que eres incapaz de pagar. Tú puedes hacer el esfuerzo de portarte bien, pero ayer te portaste mal. Tú puedes hacer el esfuerzo por no mentir, pero hace poquito mentiste y de pronto mañana también. Hay una incapacidad universal. La segunda cosa que Jesús enseña con esta parábola es que hay una necesidad urgente de perdón. Tenemos una necesidad urgente de ser perdonados. Todo ser humano sobre la tierra. Tú puedes decir, yo necesito un papá, yo necesito un marido, yo lo que necesito es plata para la matrícula, yo lo que necesito es un carro nuevo, yo lo que necesito es un riñón que funcione, yo lo que necesito, mire, la necesidad más grande del ser humano y la necesidad más grande de todo ser viviente, de los que están sentados aquí y de los que no están sentados aquí, es la necesidad urgente de ser perdonados. Porque uno no puede vivir tranquilo, endeudado con Dios. Porque Él es el que manda el aire que respira y Él es el que hace latir tu corazón. Tú a Dios no le puedes deber nada. Porque en sus manos está tu vida. Así que si tú tienes una necesidad o viniste por una necesidad, yo quiero decirte más bien que las necesidades que Dios envía a tu vida es para atraerte hacia Él y que te des cuenta de que lo necesitas a Él, de que necesitas su perdón. La necesidad más urgente del ser humano es ser perdonado. Nos estamos enfermando, o el ser humano se está enfermando de una cantidad de enfermedades nuevas y casi todas psiquiátricas. ¿Por qué? Porque hay algo supremamente destructor que se llama la culpa, que corroe por dentro. Porque todos ustedes tienen conciencia y nosotros sabemos cuando hacemos lo malo. Lo sabemos tan claramente que lo ocultamos. Toda conciencia funciona. Y por eso hay algo que se llama la culpa, y la culpa está destruyendo al ser humano. La culpa hace que yo me castigue, que yo me maltrate, que yo no me quiera. Y yo después digo que fue que mi mamá, fue que mi papá, pero es el sentimiento de culpa. La mente, la conciencia, el alma, la psiquis del ser humano necesita el perdón. El perdón es una necesidad, como el agua para el cuerpo. Por eso es que Jesús dice, yo soy la fuente de agua viva. La principal necesidad es que tú te sientas perdonado, que tú te sepas perdonado y que tú genuinamente hayas sido perdonado. Esa es la principal necesidad. Lo tercero, es que cuando Jesús derrama su gracia, nos devuelve la capacidad de amar. Recuerden que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. La capacidad de amar a Dios así no existe ni en tu corazón ni en el mío. No existe. Tú no amas a Dios, tú te amas a ti mismo. Tú amas la fortuna, el dinero, la fama, tu negocio, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu ministerio. Tú te amas a ti mismo, pero no amas a Dios por encima de todas las cosas. Eso solamente viene por gracia. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, es que tú puedes decir que tú amas a Dios
por encima de todas las cosas. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo llegaste esta mañana? Pregunta complicada y embarazosa. ¿Cómo llegaste? Mira, ¿tú llegaste como el fariseo o llegaste como la pecadora? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llega el fariseo? El fariseo llega como sea, porque no es tan importante el Señor. No hay que lavarle los pies, ¿para qué tanta deferencia con el Señor? Podemos llegar a la hora que sea y podemos llegar como sea. No hay deferencia, no hay un trato especial, no hay nada. Y llegamos con aquel espíritu de análisis crítico, ¿cierto? ¿Qué estará pasando con el aire de atrás que no lo prenden? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué se están demorando tanto las alabanzas? ¿Qué pasará que las sillas no están puestas donde deben estar? Espíritu crítico. O tú llegaste como la mujer pecadora, con el perfume en la mano y el corazón quebrantado. ¿Cómo llegaste esta mañana? Pregúntate, porque repito, yo no estoy tirando pullas, abiertamente estamos trabajando con el fariseo que tienes dentro para matarlo, ahorcarlo y acabar con él. Entiende que yo también estoy haciendo lo mío. Entiende. ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste como un fariseo o llegaste como un pecador llorando con tu frasco de perfume dispuesto a derramarlo todo a los pies del Señor? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste con tu espíritu crítico, examinando todo? ¿O llegaste con el corazón contrito y humillado, llorando en la presencia del Señor? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el amor a Dios. Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que hace que el amor de Dios sea grande? La conciencia que tienes de lo que Él te ha perdonado. Si tú sabes lo que Él te ha perdonado. Ninguno de ustedes sabe lo que Dios me ha perdonado. Yo sí sé, porque yo sí me conozco. Ustedes a veces me ponen muy buena y a veces me ponen muy mala y casi nunca dan en él. Casi nunca. Hay algunos que se pasan y dicen, pero eso es un monstruo. Y hay otros que se ponen por allá y dicen, uy, no, yo tampoco soy así, eso parece un ángel. Pero yo sí sé quién soy. Porque yo me miro al espejo todos los días. Esta Biblia es un espejo. Y ahí sale todo lo feo que hay. Y yo sé lo que Él me ha perdonado. Por eso yo conozco su amor, conozco su gracia. La pregunta es, ¿tú conoces su gracia? ¿Tú conoces todo lo que Él te ha perdonado? Mire, cuando nosotros estudiamos en el libro de Levítico, los sacrificios que tenían que hacer los judíos para estar un día en la presencia de Dios, eran 5 sacrificios que tenían que hacer. Uno de los sacrificios era el sacrificio por el pecado cometido. Otro sacrificio era un sacrificio por la culpa. Es decir, una cosa es la maldad que yo hago, había que expiarla, o sea, pagar con un animalito inocente que tipificaba al Señor Jesucristo. Otro sacrificio era el sacrificio por la culpa. ¿Qué era ese sacrificio? Un sacrificio para limpiar mi conciencia de pecado y poder estar en la presencia de Dios sin conciencia de pecado, o sea, con una conciencia limpia. Eran 5 y no me acuerdo todos, pero había también un sacrificio especial por los pecados de los cuales yo no me acordaba. O sea, había una ofrenda especial sobre los pecados que de pronto cometí sin querer, o sea, que ni cuenta me di. ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque no te des cuenta, el pecado es pecado y hay que cobrarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús murió no solamente por los adulterios que tú tienes registrado ahí, no solamente por las mentiras de las que te acuerdas, no solamente por aquella cosa horrenda que tú confesaste, no. Jesús murió por las cosas que ni siquiera te acuerdas y que no has confesado.
Su sacrificio es tan grande, tan glorioso, tan costoso. El precio de su sangre, de su dolor, el poder de la cruz para limpiarte completamente por fuera, por dentro. Te entra esa sangre y te lava, te limpia, te arranca. Por eso que David decía, ten misericordia de mí, oh Dios, que he pecado contra ti, lávame con hisopo, límpiame más y más de mi maldad. O sea, David tenía tanta conciencia del pecado y dice, no, pero es que eso está muy adentro. El problema no fue que maté a este hombre, el problema no fue que me acosté con esta mujer, es que hay algo perverso dentro de mí, necesito una intervención divina. Y David escribió el Salmo 51 porque podía comprender la magnitud, la profundidad de su pecado. Pero esa comprensión solamente la da el Espíritu Santo. Solamente cuando te acercas a Dios ves la luz. Solamente cuando te colocas el espejo de la palabra es que tú ves. Ahora tú puedes colocar el espejo en otra dirección y decir, mire fulano, él es el del problema. Ahí está. Ahí si hubiera traído a mi esposo, eso que están predicando le caes a mi esposo. Pero fíjate que Dios te trajo a ti. Y así somos los seres humanos. Y entre más clara es nuestra conciencia de nuestro pecado, más clara es la magnitud de su gracia, el conocimiento, la comprensión de su infinita gracia. Y eso es lo que hace que lo amemos más que a cualquier cosa que haya sobre la tierra. La gracia me devuelve la capacidad de amar a Dios. Yo quiero que vengas conmigo a un texto en Primera de Pedro, capítulo 3, para que entiendas que la salvación no es solamente salvarnos de pecado. No, la salvación no nos salva Dios de pecado para un fin mucho mejor que simplemente ser santos. Escucha, hay algo mejor que ser santos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Hay algo mejor que ser santo. ¿Cómo? Sí. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, por nosotros los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Hay algo mejor que ser santo. Oye, para los fariseos lo mejor era ser santo. Si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, escribió el apóstol Pablo, yo más. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. O sea, yo no soy de las 10 tribus esas corruptas que se fueron para allá al norte, no. Yo soy de la tribu de Benjamín, al ladito de la tribu de Judá. Pero todas esas cosas las considero como estiércol cuando las comparo con conocer a Jesucristo, participar de sus padecimientos, volverme como Él y experimentar el poder de su resurrección. Ser un fariseo para mí es basura. Lo que antes para mí fue orgullo es basura. ¿Sabes? Hay algo mucho mejor que ser santo. Y es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Lo chévere del cielo no es la santidad, sino Dios. Sino Dios. Lo que importa es verlo a Él. Lo que importa es estar con Él. Que Dios nos ayude con esto de la gracia, hermano. Que nos ayude a que la gente de la calle nos pueda ver como esta prostituta vio a Jesús, lleno de gracia. ¿Sabe que cuando preparaba, porque eso costó trabajo prepararlo, cuando intentaba prepararlo, el Señor me mostraba
actitudes mías con la gente de la calle. ¿Sabes, iglesia? Vamos a ser probados, porque en la calle hay hambre, miseria, soledad y dolor. Y el Señor me recordaba puntuales, personas, señoras, la que viene con el bocadillo, la que viene con el no sé qué, y yo así, como un fariseo. Como un fariseo. El que limpia el vidrio. Que su único momento de placer es cuando se droga. Tú llevas moneditas en el carro para darle al de limpiar el vidrio. Hazlo, que el Señor te va a proveer. Sabes que una moneda que para nosotros no representa nada, para ellos es una gota de gracia. Y tú no te vas a empobrecer. Pero es que fastidian, ¿verdad? Se le tiran a uno, le echan un agua sucia en el carro, porque ellos no limpian vidrios, sino que empañan vidrios, pero ellos son los limpiadores de vidrios, porque ellos ni siquiera tienen de dónde sacar un agua limpia. Sí, ¿verdad? Que eso es como pesado, pero el carro no se te va a dañar si lo dejas que eches agua sucia, porque para Jesús Él es más importante que tu carro. De pronto para ti el carro sea más importante, pero para Jesús no. Para Jesús no. Para Jesús no. Y el Señor me mostraba clara. Hay veces que sí, hay veces que estoy en la nube. Ay, venga, pero hay veces que no. Hay veces que estoy en la carne. Mira, señora esa. Mira, bocadillo. Yo no puedo ni comer nada de azúcar. Está la señora del bocadillo. Pues no. Me persigue la señora del bocadillo cada vez que voy a hacer la compra. Me cae gorda la señora del bocadillo. ¿Sabe lo que pienso? Conchuda, mírala cómo está de gorda. Está joven, puede ir a trabajar. Yo necesitando que me planchen. Y ella ahí. A ustedes no les pasa nada más así, la única mala soy yo. La única farisea aquí soy yo. Ustedes son unos ángeles, cada vez que vengan a alguien, ¡ay! Eso vacían la billetera. No me pasa, pero me va a pasar porque Dios nos ha traído para cambiarnos, para derramar su gracia sobre nosotros. Afuera hay hambre, afuera hay miseria, afuera hay pecado, afuera hay dolor y nosotros estamos llenos de esa gracia. Llenos de esa gracia. Tenemos que ser embajadores de esa gracia para los perdidos. No, es que nosotros lo que queremos es jugar a la iglesia, que venga gente importante, ¿cierto? Que vengan y se siente gente importante. No, hermano, hay que salir afuera a buscar los no importantes. Yo le doy gracias a Dios porque aquí hay unos hermanos que van a la cárcel. Y le doy gracias a Dios por un hermano que tiene una célula de niños necesitados y esa célula ha permanecido. Quiero hablarles de eso, hermano. Hay 2 ministerios aquí que requieren nuestro apoyo en oración y nuestro apoyo económico. Hay un ministerio a la cárcel, hay 2 hermanos a los cuales Dios los ha mandado a la cárcel de mujeres y hay un hermano que tiene una célula de niños pequeños en unas condiciones bastante difíciles. Y ellos necesitan apoyo. ¿Quién quiere ir? Barrio Los Ángeles. Yo ni sé ir, a mí que me lleven, porque no tengo ni idea cómo se llega uno allá. Pero esa es la gente por la cual Jesús se preocupa. Él tiene una especial inclinación hacia ese tipo de personas. Así que es necesario que nosotros también cojamos nuestro corazoncito y lo enderecemos. Y nos olvidemos de la gente importante y de tanto fariseo hipócrita que hay alrededor. Y empecemos a caminar como Jesús caminaba. Y empecemos a mostrar lo que Jesús mostraba. Porque si nosotros estamos bajo la gracia, también debemos estar llenos de esa gracia. Y si usted está lleno de esa gracia, usted debe desbordarse en esa gracia. Así como Dios desbordó su gracia
sobre cada uno de nosotros, que éramos miserables delante de Él.